Si a ti en tu vida te ha ido mal siempre y tú dices que yo soy una persona que toda la vida he tenido mala suerte, siempre me ha ido mal, yo no gano ninguna cosa, o sea, me ha ido siempre, no, yo no juego porque siempre me da mala suerte. Buena noticia. Eres bien constante. Eres ultra constante. Buenos días. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te va? Bien, súper bien. Bienvenido Gracias, nuevamente. gracias. Estamos Feliz. más pegados para que salgamos los dos Para que salgamos mejor. en el cuadro, sí. Perfecto. Ujú. Salimos bien. ¿Cómo Seguimos estás? probando episodios tras Seguimos episodios. probando y tras probando episodio hasta que salga como tiene y que ser. ajustando cosas Sí. y olvidando cosas que ajustamos. Sí. Y eventualmente vamos a recibir feedback de la gente y nos Sí. van a decir, Muy pronto, sí, sí, gracias a Dios. Listo para salir. muy pronto. Recuerda golpear la mesa varias veces. No la voy a golpear. Te prometí un video serio, pero No va a ser un video tengo serio, no 5 podemos días tener un video serio. es 5 imposible. días sin hablar contigo. Imposible tener un video serio. No Es podemos hacer un difícil. video serio, si no Es queda como es una difícil. lectura de Yale o algo Es así. difícil. Va a ser ¿Quieres- difícil y ojalá nunca lo cambie. ¿Quieres que te quite esa confianza? Te toca traer el tema Sí. hoy a ti. Wow, ok, let's Sí, see. Vamos sí. a ver. No, pero qué- te va a gustar. Creo que te va a gustar mucho. Nuestras conversaciones me encantan, así Sí, que dudo sí. que no me guste. Es un tema muy necesario, A ver. como siempre, para nosotros Ujú. y muy útil para todos los demás. Y es la constancia. Wow, constancia. La constancia. Qué tema tan importante. Sí. La ¿Viste? constancia. Se te quitó la Sí, sonrisa y la sí, confianza. claro, ¿verdad? Entro en modo seriedad. Sí, sí. La constancia. La constancia es uno de los valores más importantes que puede existir. I came in like a wrecking ball. Y la constancia yo la comparo con algo muy muy simpático, ¿no? Ok. Yo la constancia la comparo como cuando tú vas a bañarte, tú sabes que tú tienes el calentador de agua, si vives en 2 pisos, donde sea, tienes el calentador de agua y entonces obviamente la tubería va desde el agua caliente hasta la regadera, Ok. ¿sí? Y entonces la tubería, mientras no uses el agua caliente, obviamente el agua de la tubería está fría, ¿sí o no? Sí. Entonces, y ahora voy para allá porque dije esto, ¿no? Ujú. Porque cuando uno tiene constancia, ¿verdad? O uno es inconstante, lo que pasa es que, por ejemplo, si quieres ser positivo en tu vida, quieres llamar cosas buenas en tu vida, quieres tomar nuevos hábitos que sean buenos en tu vida, si no llevas constancia, lo que pasa es como que cuando abres el agua para bañarte y entonces todo el agua caliente, toda el agua fría va saliendo y tú empiezas a desesperarte. Pero no sale el agua caliente. ¿Y dónde está el agua caliente? Y el agua caliente no llega y entonces la cierras otra vez y la vuelves a abrir y la vuelves a cerrar y la vuelves a abrir y la vuelves a cerrar. Entonces, claro, en este proceso el agua caliente y fría nunca termina de llegar el agua a la regadera donde tiene que llegar. Constancia es abre el agua y deja que fluya y mantente constante porque el agua va a llegar en algún momento. Entonces, si tú estás constantemente abriendo y cerrando la llave, pues eso es ser inconstante y ese ser inconstante hace que tu objetivo no se logre. En este caso, el agua caliente no va a llegar a tu regadera, ¿no? Ok. Entonces, esa es más o menos la historia que te tengo así rápidamente pensada en qué es lo que creo que es constancia. Pero constancia para mí es algo que es sumamente importante porque hoy en día estamos en una era de la tecnología, ¿verdad? Sí. Y en la era de la tecnología, pues podemos ver todo online, podemos ver todo en el teléfono aquí en la mano. Y si queremos ver una película, pues la tenemos aquí en la mano, ni siquiera tenemos que esperar llegar a ver un televisor o al cine como antiguamente. Y una de las cosas que creo yo es que nosotros como seres humanos estamos condicionados a que si vemos una película y la película es, por ejemplo, la película de cualquier película como la de Will Smith, donde él era el papá del bebé, del niño, ¿cómo se llama la película? No me acuerdo cómo se llama la película. The Pursuit of En busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Entonces, o sea, es una película de la historia real, de la vida real, y tú ves que la película transcurre en un problema serio que él arranca, después viene con áreas de tratar de hacer las cosas como tiene que ser, que por cierto,
eso es constancia, Ujú. y llega al final de la... Pero todo transcurre en aproximadamente 2 horas. Ok. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver películas, documentales, series en la televisión, que duran de 1 hora y media a 2 horas, y vemos cómo empieza el comienzo de una persona que es totalmente infeliz, con un problema serio, y en transcurso de 1 hora y media que pasa la película, que en la película realmente pasan años o pasan meses, pero para nosotros en la conciencia pasa 1 hora y media, pues en 1 hora y media se logra el éxito, se logra llegar a donde quieres llegar. Y eso nos hace inconstantes para mí. Ok. Porque nosotros nos acondicionamos a creer que tenemos que tener el éxito en 1 hora y media o 2, como en las películas. Pero lo que no nos damos cuenta es que la película es una recreación de varios años de vida, reducidos obviamente a 1 hora y media de película. Pero nuestra mente sigue pensando que tú puedes lograr todo lo que se logró en la película en 2 años y medio, 3 años, 5 años, etcétera, en 1 hora y media. Y eso nos condiciona. La otra cosa que nos condiciona mucho es, por supuesto, el teléfono. O sea, el teléfono, estamos constantemente viendo el teléfono, vemos como la gente postea sus grandes, maravillosas vidas, no sé, en unas vacaciones donde sea, Ujú. y queremos que eso sea instantáneo. Y lo posteamos y estamos constantemente posteando. Entonces, todas esas cuestiones, la tecnología es buena para muchas cosas, pero también es bastante perjudicial para otras. Y eso es lo que hace que nosotros no mantengamos una constancia, Ok. ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que si no se nos dan las cosas en 1 hora y media, como en la película, entonces ya no se nos va a dar. Entonces, por lo tanto, no sigo intentando, no continúo con la meta que me quise lograr, no continúo con el trabajo. Y si no continúo con el trabajo, entonces obviamente soy un inconstante. Y si soy inconstante, pues mi objetivo, pues definitivamente no va a llegar, No lo vas a lograr. no se va a lograr. Ok. O sea, eso es lo que creo yo de constancia, si es que Ok. más o menos. Sí, sí. Se ve que querías sacar eso de... Ah, sí, wow, sí. ahora sí, creo que perdí como 5 kilos. Sí, sí. No, creo que lo que dices es, primero me encantó, me gustó muchísimo la metáfora que utilizaste, porque ayuda a entender cómo así realmente funciona. O sea, y ahora te voy a decir cómo lo veo yo, que se parece mucho a lo tuyo, pero siempre, tú sabes, ¿no? Tenemos Sí, como la misma opinión desde dos Desde dos puntos de vista. o dos maneras de verlo, cosa que ¿no? me gusta. La constancia, o sea, la constancia es como el link que tienes entre tu meta y tu hábito. Ok. Es decir, Ujú. tú quieres algo de la vida, ¿verdad? Ujú. O algo de tu proyecto, o algo de lo que sea. Tú quieres algo normalmente nuevo que quieres lograr, ¿sí? O sea, porque el tema, primero tú ya eres constante, pero a lo mejor eres constante en ser inconstante. Yeah. Es decir, O constante en hacer cosas malas. constante en hacer cosas Constantemente. malas, o constantemente yo agarro algo nuevo y constantemente lo suelto. Ujú. Y ese es el hábito, ¿sí? Sí, correcto. El problema es que ese hábito no te va a llevar normalmente a lo que tú quieres lograr. Entonces, esa desconexión creo que viene porque tú no estás viendo, o sea, no estás haciendo como ese link entre lo que estás haciendo hoy y cómo te va a llevar a lo que tú quieres. A tu objetivo. En tu mismo ejemplo, yo quiero agua caliente y yo encendí el agua caliente, me puse en acción y la prendí. Pero aquí no hay agua caliente y la apago. Y digo, ya va, yo quería agua caliente, pero no salió. ¿Sí? Ujú. Lo mismo sucede y es muy fácil verlo, por ejemplo, con los cambios en el cuerpo. Ujú. Muchas personas van al gimnasio o empiezan a hacer ejercicio y lo dejan, pero es porque no están viendo el cambio. Correcto. Porque dicen, sales, puedes ir a trotar de aquí a Orlando. Y cuando llegues a Orlando te buscas un espejo, probablemente te vas a ver más o menos igual, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde tú dices, ya va, esto no está funcionando. Y la constancia es como una manera de entender que tú necesitas para lograr grandes cambios la suma de pequeñas acciones, Ujú. no grandes acciones que te den el cambio inmediato. Bueno, pero eso que estás diciendo es tan importante, porque eso es justo en lo que se basa la multimillonaria industria de las dietas, por Ujú, ejemplo. ujú. Ahí es donde se basa justo en que somos, y ellos apuestan en que seamos inconstantes. Sí. ¿Por qué? Por eso es que salen pastillas mágicas milagrosas.
la pastilla mágica milagrosa que en 30 segundos te va a hacer que adelgaces. O en los mismos comerciales, tú ves que pasa una persona que es obesa y en cuestión de 30 segundos hacen los diferentes tomas de la persona que le ha tomado quizás 2, 3 meses o 4 meses adelgazar, pero como las tomas las hacen en cuestión De segundos, entonces tu mente se condiciona y eso es una técnica de mercadeo para venderte cuestiones. Dice, listo, esto es lo que yo quiero, un cambio inmediato, un resultado inmediato y ya. Y esa pastilla o lo que sea que me estén vendiendo es lo que va a funcionar. Porque si yo te vendiera algo que te va a cambiar ya, tú me compras una sola vez. Claro. Venderías una pastilla y ya no. Y se acabó. No hay más venta. Pero es que si esa pastilla milagrosa existiera, ¿verdad? Y costara $1000 y de verdad te la tomas y a los 30 segundos adelgaza, pues, wow, fantástico. Pero no existe esa pastilla milagrosa. Y otra cosa que tú dijiste, yo creo que es importante entender que nosotros tenemos que tener maneras y entender cómo medir nuestra constancia. Y volvamos a la dieta que tú mencionaste, ¿verdad? O sea, si tú vas al gimnasio y haces una serie de ejercicios, lo primero que tú vas a adelgazar, ¿ok? O lo primero que vas a perder no es peso, sino talla. Okay. Entonces la gente está acostumbrada a que va al gimnasio y lo primero que hace después de ir al gimnasio, después de estar 2 o 3 días yendo al gimnasio constantemente por 3 días, es ir a la pesa. Y cuando te montas, pues pesas lo mismo o 100 gramos menos. Claro. Entonces, es una forma incorrecta de medir la constancia, por lo menos al principio, de una dieta o un régimen de ejercicio. Lo correcto en ese caso es medirte. Acordémonos una cosa, y vamos a hablar un tema rapidito así al lado. Cuando tú estás haciendo ejercicio, nosotros lo primero que perdemos es grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es la energía que va a tomar el cuerpo para hacer ejercicio. Y al perder grasa, vamos perdiendo volumen, vamos perdiendo medida. Pero acordémonos que 1 kilo de carne es algo así como de este tamaño, 1 kilo de grasa es algo así. Entonces, si perdemos una cuarta parte de esa grasa, realmente no perdemos mucho peso porque no hay mucho peso que perder, pero sí se pierde volumen. Y hay que ser constante en ese proceso, ir midiéndote en cambio de pesarte, por lo menos las primeras semanas, para lograr llegar a una talla. Cuando llegas a esa medida, ahora empieza el proceso, ahí sí viene la pesa, porque ahora vas a empezar a perder un poco más de peso. Entonces, en la constancia es importante también entender cómo tomar esas mediciones, cosas que en las películas y cosas que no te lo enseñan muy bien, ¿sí? Porque una vez más, el proceso es tan rápido, pasa en 1 hora y media o en 40 segundos en un comercial, que no te da tiempo de decir cómo tienes que medir eso. Y subconscientemente nosotros creemos que el proceso es así de rápido, así de violento. Y cuando no lo logras, te frustra. O sea, en los 40 segundos o en la hora y media, te frustra. Es como dices tú, voy al gimnasio 1 hora y regreso y me peso y estoy idéntico. Igual, claro. Entonces, y la frustración es uno de los principales problemas que tenemos para poder mantener la constancia. Entonces, tenemos que entender y saber medir. Yo fui corredor de maratón. Entonces, cuando tú corres maratón, ahí tienes que ser ultra constante. ¿Por qué? Porque no es una carrera de velocidad, son 42 kilómetros. Y yo me acuerdo mucho que yo era relativamente bueno corriendo maratón y todo el mundo quería tratar de ganarme. Y entonces lo que pasaba es que en la salida, los primeros 5 kilómetros, todo el mundo iba delante de mí y se me quedaban mirando, te estoy ganando y te estoy ganando, y todos iban corriendo, ¿no? Y me pasaban, por los primeros 5, 6, 7 kilómetros, todo el mundo estaba delante de mí. Pero en mi mente yo tenía que concientizar de que yo tenía que ser constante en mi ritmo, porque de lo contrario iba a perder. Ellos no eran constantes, ese ritmo de velocidad no los iba a llevar, a menos que fueran unos, pero no los iba a llegar. Y efectivamente, después de 10 kilómetros yo empezaba a pasar gente, ya ellos no hablaban. Y yo empezaba a pasar gente, y al cabo de los 15, 18 kilómetros yo estaba solo adelante, totalmente solo. Entonces, ¿por qué? Porque era constante constante en la aplicación del planeamiento que me había puesto en mi mente, ¿verdad? Claro, Y en mi entrenamiento. Pero eso, dicho en otras palabras, es que tienes la meta clara. Porque tú, quizá la persona que está corriendo al lado, dice, eso es importante. Te voy ganando. Pero se olvida de que no es ahí donde ganas, en el kilómetro 5 o 6.
en el 42. O sea, no Correcto. importa qué suceda en los 41.9 kilómetros. Correcto. En el 42 es que ganaste. Acaba de decir algo fantástico, porque es verdad. O sea, si tú tienes tu meta clara, una vez más, vamos a la claridad de las cosas que tú quieres pedir. Cuando tú tienes tu meta clara, entonces tú sabes que si llevas un ritmo constante, vas a lograr llegar allí, ¿verdad? Es importante también entender que no es necesario pasar toda tu vida tratando de llegar a una meta, ¿verdad? Porque es que mucha gente cree que, bueno, pero es que esto me va a tomar años y me va a tomar siglos. Eso genera frustración también. Si queremos ir entrenando la constancia, lo más importante es ponerte metas a corto plazo que sean alcanzables. Eso es lo más importante, alcanzables. ¿Por qué? No es que no podamos alcanzar metas grandes. Claro que podemos y tenemos la capacidad y la fuerza. Pero si tú no lo crees, Claro, porque toda tu vida no lo has logrado, tienes que empezar a entrenarte a ti mismo a obtener metas pequeñas primero para acostumbrarte que sí puedes lograr cosas y luego ir incrementando. Ir cambiando ese patrón. Y también hay algo importante que tú decías con la medición. Quizás cuando tú empiezas en un gimnasio, vamos al ejemplo del gimnasio. Sí, es que esa es la más importante, para mí la más importante. Es como algo que muchas personas, Es la más mayoría de las representativo. personas buscan, se ve el cambio físico más, Sí. más que un cambio mental. Ujú. Pero el tema es que quizá al principio tú no debes ni pesarte ni medirte. Tú lo que debes es enfocarte en ser constante. Y hay algo importante. Correcto. Cuando tú estás en un empleo o tú estás siendo arreado por alguien en algo, la constancia no importa tanto. Porque a ti, si tú eres puntual o no eres puntual, tu jefe te va a estar esperando a la hora. O sea, tú tienes que estar ahí. Y Claro. si no, ¿qué hay? Hay un castigo. Hay un castigo, ¿Verdad? claro, Normalmente ahí funcionamos por premios y castigos para entrenarnos. cierto. Entonces, el tema es que cuando tú estás de tu cuenta, que tú estás solo y tú vas a perder peso, vas a arrancar un proyecto nuevo, vas a hacer algo, no hay recompensa Ujú. a la vista porque no es inmediata Claro, y no hay castigo tampoco. claro. Entonces tú te inscribes en el gimnasio y o fuiste ayer que fue día lunes y hoy martes no vas. Cierto. ¿Y qué pasa? Nada. No hay ¿Quién castigo. te va a no hay llamar? nada. Nadie te va a llamar. Y te va a decir, mira, ¿por qué no fuiste? ¿Qué pasó? Claro, no te van a Estás bajar. botado del gimnasio. Claro. Eso no va a pasar. Y otra cosa que sucede ahí con lo que es conciencia, mente, premios y castigos, Ujú. es que, por ejemplo, si tú tienes una meta, obviamente es bueno compartirla con seres queridos, pero trata, si tienes una meta, tienes algo que quieres hacer, no lo digas a nadie. Ok. ¿Por qué no lo digas a nadie? No porque estamos en el viejo refrán de que yo no digo nada para que no me digan que... Porque eres un egoísta. No, tú no dices las cosas porque nosotros tenemos nuestro propio sistema de premio y castigo. Ok. Y en este caso tenemos nuestro propio sistema de premio, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos sentimos placer, obviamente la dopamina es la que se segrega Ujú. y es lo que te genera placer, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando tú tienes un objetivo, una meta y quieres adelgazar, quieres ir al gimnasio y te sientes muy motivado, esa motivación queda allí y el cerebro está esperando la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Cuando logras el objetivo, pues una descarga de hormonas, dopamina y toda esa descarga que te va a dar placer, ¿ok? Esa es la recompensa que vas a obtener al final de. Y eso es por eso es que la gente que va al gimnasio después de 3, 4, 5, 6 semanas y logra conseguir un ritmo, después sienten placer en ir al gimnasio. Ahora, ¿qué sucede? Si tú empiezas a contar tus metas, quieres ir al gimnasio, quieres empezar un nuevo negocio, lo que sea que tú quieras, escribir un libro, Ujú. y esa meta empiezas a contarla, ese proyecto empiezas a contarlo, lo que sucede es que la gente, si te quiere, y no es Ajá. envidiosa, etcétera, etcétera, te va a empezar a decir, wow, qué bien, me parece excelente, vamos. Y no es que sea malo que te den ¿cómo se llama? Que te aupen. Esto la gente, mosquitos, ¿no? Un zancudo grande.
no es que sea malo que te den ese ánimo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Es la dopamina. Es la Te la están dando de una vez. Claro, el problema es que cuando si una persona te dice, qué bien, te felicito que vas a empezar a escribir el libro, automáticamente el cerebro no te da esa gran descarga de dopamina, pero sí una pequeña dosis de placer. Y esa pequeña dosis de placer es una recompensa. Y esas recompensas, cuando se unen a toda la gente que tú le vas diciendo, al final es la grande descarga de dopamina que deberías haber tenido al final. Por lo tanto, tu entusiasmo para ir a hacer lo que quieres hacer va disminuyendo y por lo tanto la fuerza y las ganas de hacerlo va disminuyendo y por lo tanto la constancia. En términos técnicos, quemaste el cartucho. Quemaste el cartucho. Ah, sí, eso no lo es, pero sí, eso es exactamente así. Sí. So, en psicología y en la mente y en la parte química, todas estas cuestiones, que muchas veces las sabemos de cuestiones antiguas, ¿no? Cuando nuestros padres decían, no le cuentes a todo el mundo lo que estás haciendo. Sí. Quizás no sabían por qué te lo decían, ¿verdad? Claro. Pero Claro. hay motivos por el cual, o sea, hay una ciencia detrás de todo que te explica. Yo creo que hay como una especie de membrana que todo lo que dices tú me hace sentido y pienso lo mismo. Sin embargo, hay personas que tienen, por eso digo que es como una membrana, ellos pasan ese punto en donde como son inmunes a esa dopamina o son inmunes a que nadie les diga nada ni bueno ni malo y pueden hablar de su meta todo el día porque tienen tanta pasión que no logran quedársela adentro y pueden hablar todo el día de eso sin perder. O sea, ahí es donde tienes ejemplos de personas que dicen, es que él la tenía clara desde siempre, porque él siempre hablaba de eso. Y tú a la hora que hablaras con esa persona, ella no te iba a conversar de otro tema que no fuese ese tema en donde tuvo un gran logro, obviamente porque está invirtiendo toda su energía en eso, ¿no? Claro. Entonces, pienso que pudiéramos decir que hay dos tipos de personas. Las personas que les va a funcionar hablar de eso todo el día, creo que menos personas, y la mayoría que va a decir, mira, está bien, no digas nada, concéntrate, y creo que si dices no digas nada, el foco está en no decir nada. Yo lo pondría, cambia la recompensa, es decir, yo me voy a meter al gimnasio, no le voy a decir a nadie, pero eso sí, el día que se noten los cambios, no que los note yo, que los note alguien más, diga, ya va, ¿qué está pasando? Porque tú te ves así, wow, ahí es donde tú creo que te vas como al otro nivel, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde, es verdad, no necesitas, a veces hace falta que a las personas les den ánimo, a veces todos necesitamos que nos den ánimo, que nos digan, pero en general suele ser poco útil. Sí, por eso es que más que todo es al principio, cuando estás tratando, porque tú, como hablamos del ejemplo de unos episodios atrás del avión, ¿no? Tú necesitas todo el combustible y necesitas toda la energía cuando vas a despegar. Entonces, si estamos calentando los motores y los calentamos demasiado, si no aplicamos la energía donde la queremos aplicar, entonces empezamos a perder entusiasmo, ¿verdad? Pero una vez que estás rodando, una vez que ya lograste toda esa energía enfocarla en comenzar, después que comienzas, entonces sí, todas esas palabras de ánimo, todas esas palabras sobre todo si te empiezas a ver bien, después empiezas a autodarte ánimo también, porque acuérdate que va a suceder algo que es lo normal, lo lógico, si logras romper esa barrera, y es la constancia. Correcto. Después te vas a sentir mal cuando no. Y tú dijiste algo importante al principio, lo dijimos, es que nosotros estamos acostumbrados a ser constantes. Nosotros somos muy, pero muy constantes. Lo que pasa es que somos constantes en cosas. En lo que no es. Cosas que son y las que no son. Pero conscientemente, cuando tratamos de ser constantes en algo, quizás no lo hacemos, ¿no? Pero nosotros somos constantes en levantarnos en la mañana, en cepillarnos los dientes, lavarnos, y después entonces ir, desayuno, montarte en el carro, ir a trabajar, aunque sea por recompensa o no recompensa, pero lo hacemos, ¿verdad? Acabas de decir algo muy importante, porque muchísimas veces escuchamos y entramos siempre al tema de las creencias, ¿no? En donde una persona dice, yo quiero ir al gimnasio, pero yo no soy constante.
yo no soy constante. Entonces, como una historia que se está diciendo, se está etiquetando y está diciendo, no soy constante, no soy. Imposible ser constante si te estás diciendo todo el día Claro. que no eres constante. Y muchas veces lo que basta es como que venga alguien fuera, alguien que no eres tú, y te diga, ya va, pero por poner un ejemplo, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Y tus hijos comen todos los días? Claro. ¿Y tú le das comida todos los días? Por supuesto. Entonces tú eres constante. Sí. Lo que pasa es que tienes que agarrar esa constancia Claro. y aplicarla. Entonces muchas veces el poder de ser constante, muchas veces no, siempre el poder de ser constante está ahí. Lo que pasa es que lo tienes en algún aspecto de tu vida que no estás entendiendo cómo usarlo para lo que lo necesitas. Claro. Incluso las personas alguien que consume drogas, ese es el más constante. Claro. Total constancia. Claro. Y tú dices, ¿por qué no? ¿Cómo uso eso? Claro, eso es otro tema, pero ¿cómo uso eso para Claro. lo que quiero hacerlo? Lo que estás diciendo es así. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros los hipnoterapeutas en hipnosis, nosotros aplicamos una técnica interesante. Por ejemplo, la hipnosis se utiliza mucho para, por ejemplo, las personas que no pueden ser anestesiados y van a un dentista y no pueden ser anestesiados porque son alérgicos a la anestesia, lo que sea. Nosotros en la parte de hipnosis logramos rescatar un poco algún recuerdo en donde en algún momento fuiste inconsciente, estuviste dormido y evocamos ese recuerdo y ese recuerdo existe allí y ese recuerdo lo traigo a colación y entonces la mente cree que en ese momento estás inmune al dolor. Sí, le pones como un filtro. Le pongo como un filtro. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque ese concepto de que, por ejemplo, puedo estar inconsciente de que me duela algo, eso existe ya. Lo que pasa es que lo estoy llevando de un sitio y lo estoy llevando donde lo quiero. Lo estoy utilizando donde quiero utilizarlo en este momento, que es que no sentir dolor mientras el dentista esté haciendo tal cosa. Correcto. Y lo mismo es que tú acabas de decir ahora. La constancia existe y la haces todos los días. Lo que tienes que hacer es traerla y llevarla ahora a aplicarla a las cosas que también quieres. Pues nosotros aplicamos la constancia mucho a las cosas que muchas veces no queremos o que estamos como que obligados a hacer. Pero nosotros, ese entrenamiento de ser constante todos los días lo tenemos, ya lo hacemos siempre. Okay. Que es Es lo que decir, hablamos. que como herramienta, podemos decir, busca otras áreas de tu vida Donde las aplicas cuales la eres constancia. constante Claro. y recuerda. y entiende, Uh-huh. recuerda que lo puedes hacer aquí. Claro, recuerda cómo lo haces, Sí. recuerda cómo eres constante en esas cosas, en esas áreas de tu vida donde no es ningún esfuerzo ser constante, ¿verdad? Y tráelo, y recuerda cómo hacerlo, y tráelo y sé constante en esta parte de las cosas que quieras hacer, ir al gimnasio, empezar a escribir un libro, lo que sea que quieras hacer. O sea, llévalo a esa parte, o sea, evoca Exacto. ese recuerdo. Exacto. Y tu mente está entrenada, tu mente sabe. Por eso es que decimos, nosotros siempre tenemos el poder en nuestra mente hacer lo que queramos. Porque nosotros lo que tenemos es concientizar las cosas que ya hacemos. Nosotros prácticamente hacemos 100% de las cosas todos los días. Somos constantes, obtenemos lo que queremos todos los días, ¿verdad? Que sea malo es diferente, pero lo obtenemos todos los días. O sea, nosotros sabemos cómo obtener las cosas que queremos. Nosotros ya lo sabemos. Si a ti en tu vida te ha ido mal siempre y tú dices que yo soy una persona que toda la vida he tenido mala suerte, siempre me ha ido mal, yo no gano en ninguna cosa, o sea, me ha ido siempre, no, yo no juego porque siempre me da mala suerte. Buena noticia. Eres bien constante. Eres ultra constante en entrenar a tu mente a tener mala suerte. Significa que está funcionando perfectamente bien. Para el mal, porque estás diciéndote cosas que tú no quieres, pero funciona. Eso es una buena noticia. Okay. Saber que si te va mal en la vida y te ha ido constantemente mal, significa que algo bueno estás haciendo. Eres constante. Okay. En que te vaya mal, eres muy constante. Entonces, evoca ese recuerdo de constancia en que te está yendo mal y transfórmalo en tratar de hacer una constancia, pero hacia lo que tú quieres. Alex, piacere. Sì, un piacere.
Bye.